Bien, hay un ejemplo bíblico, queridos hermanos, que nos puede iluminar mucho en esta reflexión que estamos haciendo. Sí, estamos hablando que la palabra de Dios es para nosotros. Yo soy ese hombre o esa mujer de la que habla la Escritura. En cierta ocasión nos cuenta la Biblia que el rey David, el rey modelo de Israel, el que reunificó el reino, cometió un gravísimo pecado. Conocemos el pecado de David, el pecado de adulterio y de asesinato. Adulteró con la mujer de Urías y luego arregló las cosas de modo que el pobre marido de Betsabé, Urías, fue asesinado en una batalla, pero fue una trampa preparada por el mismo rey David. Adulterio y asesinato. David se quedó tranquilo, es decir, cometió ese crimen para salvar su imagen, porque David ahí lo que estaba era salvando su imagen. Urías se fue a defender el reino de Israel como jefe militar, y David se quedó en la casa y se dejó llevar por la tentación y cometió el adulterio con Betsabé, que salió embarazada. Y entonces viene el hijo. Y David no quiere sacrificar no va a sacrificar, no quiere que su imagen quede manchada. Y hace unas trampas que ustedes la pueden encontrar en la Sala de Escritura. Yo sé que la han leído. El libro, el segundo libro de Samuel. Ahí está. Entonces, ahí está esa triste historia. Y David se quedó tranquilo. Era el hombre del poder. ¿Cuántas veces se bloquea el mecanismo interior de uno autodenunciar su propio pecado? David cometió esos dos graves pecados y se quedó tranquilo como si no hubiese pasado nada. Normal. Y tuvo que venir alguien desde fuera a denunciar su pecado, porque a veces uno cree que no falta. Se cree uno perfecto. Entonces, a David le pasó eso. Y Dios, que amaba a David y que conocía el potencial de David, sabe que cometió un pecado, pero Dios no condena, Dios salva. Y sabe quién es David. Dios envía entonces a un profeta llamado Natán a realizar la tarea de conversión y de denuncia de ese pecado grave de David. Probablemente el profeta tiene miedo de llegar al rey. Imagínense que a uno de nosotros, a uno de ustedes lo manden a decirle la falta al rey. Decirle, mire, tú cometiste esta falta a un rey. Eso es fuerte. De seguro que Natán esa noche la pasó sin dormir, pensando, ¿cómo me voy a acercar al rey? ¿Cómo voy a empezar el diálogo? ¿Cómo le voy a entrar a ese hombre? Finalmente Dios le inspira el procedimiento a seguir. Va a contarle un cuento, una historia muy interesante. Así conseguirá que el rey se distancie de sí mismo, se centre en la historia. Siempre es mucho más fácil ver los propios defectos en los demás que en nosotros mismos. Y así fue el cuentecito que le contó Natán. Llevó al rey, le presentó un escenario donde había una falta gravísima. Habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él alimentaba y ella iba creciendo con él y con sus hijos, comiendo su pan, bebiendo su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Es decir, mucha ternura de este dueño de esta ovejita con ella. Vino un visitante donde el hombre rico
y él dando, por no querer tomar de su ganado, para no descompletar su ganado de lana que tenía, ovejas y vacas. Entonces, como era poderoso, fue y tomó la ovejita del pobre y se la preparó, se la cocinó al viajero que había llegado a su casa. Visto esto en la cabeza ajena, decir, ¿qué dijo David ante esta historia? ¡Qué horrible! Eso es un crimen, eso es feo. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre que hizo eso. ¿Cómo es posible que esa injusticia tan grande, que teniendo cientos de ovejas y de vacas, entonces le quite la del pobre, que nada más tiene una? Ese hombre debe morir. Ese hombre no puede estar en mi reino. Y ahí entonces es donde viene la voz del profeta. Este es el momento que el profeta había estado esperando para sacar su dedo y entonces apuntar al rey. Tú eres ese hombre, le dice David. Ahí David seguro que se quedó frío. Solo entonces David se siente interpelado por esta palabra y confiesa, ahí se dio cuenta que realmente lo que había sucedido en este cuento era lo que él había hecho, abusando de Urías, asesinando a Urías, quitándole su esposa. Porque el rey tenía muchas mujeres, era el tiempo, había la poligamia, y el rey tenía harén de mujeres. Urías era fiel a su esposa y él se la quitó. Entonces, David se dio cuenta entonces que esa injusticia la había cometido él con Urías. La profecía entonces nos da en el blanco, nos ayuda a entender, porque el profeta es el hombre que está al servicio de Dios y del hombre. Es decir, nos ayuda a entender qué Dios quiere, qué Dios nos pide rechazar, qué Dios nos pide retomar. Natán consiguió coger a David por sorpresa. A nosotros, a veces los textos bíblicos ya no nos toman por sorpresa, porque lo hemos leído muchas veces. Ya no lo sabemos de memoria hasta el final. Para cuando Natán apunta con su dedo, ya nosotros tenemos fabricadas las reflexiones y a veces tenemos identificada a la persona que le cae bien ese texto. Entonces es importante que cuando nosotros nos acerquemos a las Sagradas Escrituras, pongamos nuestra mente en blanco para escuchar esa palabra como si fuera por primera vez. Cuando leemos la historia del hijo pródigo, la mujer adúltera, enseguida ya nosotros identificamos el pasaje y lo pasamos de una vez. Ya sé cómo termina y nos desconectamos de él. Entonces, no nos ayuda esa actitud, porque esa palabra, aunque tú la hayas oído, es para ti. Y en distintos momentos que la escuche, tiene un mensaje que nosotros debemos acoger. A veces ya estamos vacunados contra los mensajes bonitos de las Sagradas Escrituras que están ahí esperando respuestas de nosotros. Nos gustaría escucharlo de nuevo por primera vez, si pudiéramos por un momento olvidarlo todo. Debiéramos pedírselo al Señor, que lo escuchemos como si nunca lo hubiésemos oído, y que así pudiéramos entrar en el texto, conmovernos, sentir lo que sintió David cuando Natán le contó esta historia. De ahí que la palabra de Dios nos interpela. Tú eres ese hombre, yo soy ese hombre que cuenta esa historia. Y tantas historias así que hay en las Sagradas Escrituras. Por lo que tenemos es que pedirle al Señor que nos dé humildad y nos dé interés para escuchar con entusiasmo la palabra, que siempre produzca sorpresa en nosotros. Y así, si tenemos esa actitud,
La palabra de Dios siempre va a suscitar cosas nuevas. Hacemos una segunda pausa.